Bon dia. Anem a reprendre la següent sessió en la qual Yolanda Picó, de la Universitat de València, exercirà com a moderadora i on entrem a analitzar les qüestions relatives a la salinització progressiva de l'aiguamoll i a l'efecte del canvi climàtic. Yolanda, tens la paraula. Moltes gràcies. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con esta sesión de calidad del agua, suelos y cultivos hacia una albufera salobre. Y bueno, pues voy a ser muy parca en lo que son las presentaciones. Y lo único que les voy a recordar a los ponentes pues es que intenten ceñirse a ese máximo de 12 minutos para que después tengamos tiempo de entablar una animada discusión, ya que quizás pues, lo más importante son vuestras preguntas, más que lo que nosotros podemos comentar. Entonces, en esta sesión vamos a tener 5 ponentes. Eduardo Casiraga, que es investigador del IAMA, doctor especialista en aguas subterráneas. Héctor Moreno, que también es investigador del IAMA. Y creo que me he saltado a alguien porque no tengo mi... ¿Eras Juan? Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez, perdóname, te prometo que me faltas aquí. Me había preparado por si acaso una diapositiva, pero pues en primer lugar va a hablar Miguel Ángel Pérez, que es también investigador, experto en aguas del IAMA. Eduardo Casiraga, Héctor Moreno, Concha Domingo, que viene del Departamento de Productividad del Arroz del Instituto Valenciano de Investigaciones Avanzadas, y Eduardo Vicente y Juan Soria, que harán una presentación conjunta, que vienen del Departamento de Ecología y Microbiología. Ellos no necesitan mucha presentación porque todos son científicos muy reconocidos, y entonces, pues, ya sin más dilación le voy a ceder la palabra a... ¿Vale? Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias por la invitación a esta jornada sobre el cambio climático y la albufera. Y lo que queríamos presentar, nosotros vamos a presentar un trabajo que hemos desarrollado sobre cómo afecta la elevación del nivel del mar debido a los escenarios de cambio climático digamos, a lo que sería el lago de la albufera, ¿no? A la parte, digamos, interior, no la dinámica litoral, sino al interior del nivel del agua del lago. El trabajo que hemos realizado forma parte de una de las actividades que estamos haciendo en un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad, que consiste en la elaboración de un prototipo del plan de adaptación al cambio climático, la demarcación del Júcar, que, como ha comentado esta mañana Arantxa, la jefa de la Oficina de Planificación, pues en el reciente Real Decreto, una actualización del reglamento de la planificación, pues todos los planes hidrológicos tienen que hacer un plan de adaptación para definir las medidas e incorporarlos en el siguiente plan plan hidrológico, con lo cual es un buen instrumento, es una buena medida para ir incorporando todas estas medidas sobre la adaptación de nuestros sistemas al cambio climático. Nosotros, en este proyecto, lo que estamos haciendo es un prototipo, un ejemplo de aplicación en el caso del Júcar, que parte de él pues, ha permitido inspirar esta actualización del decreto que se ha aprobado recientemente este año, con lo cual estamos muy contentos pues, porque nuestro trabajo está recogiéndose. Y esos planes de adaptación lo van a tener que hacer todas las cuencas hidrográficas en los próximos años, de forma que se está consiguiendo integrar en la planificación hidrológica toda la parte de cambio climático. En ese trabajo, en ese plan,
estamos analizando muchos riesgos. Esta mañana Arantxa lo mostraba en una tabla, una gran cantidad de riesgos, y uno de ellos que hemos visto es, bueno, oye, ¿cómo afecta la subida del nivel del mar a la costa y a los humedales costeros? Porque ese es nuestro interés fundamentalmente, la parte no litoral, sino la parte interior. Bueno, en ese ámbito se enmarca este trabajo que forma parte de la tesis doctoral de Clara Estrela, que es quien ha desarrollado el trabajo y que hemos publicado los resultados en este artículo y que está disponible, luego lo podrán ver, la información en datos en formato abierto, de forma que se pueden descargar las capas, los mapas de información y ponerlos con el Google Earth y ver los resultados concretos en cada zona. Bueno, ¿en qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en que hemos analizado cuál es el efecto de la subida del nivel del mar según los escenarios de cambio climático en la costa. No estamos estudiando el efecto ni en la dinámica litoral ni en los temporales, sino simplemente el nivel medio, qué zonas va a inundar o qué zonas van a quedar, mejor dicho, por debajo del nivel del mar. Entonces, aquí hay una imagen, esta sería la situación actual, las zonas que están en este momento por debajo del nivel del mar, que son algunos tancats, y lo que queremos ver es en toda la frente costero qué zonas van a quedar por debajo de ese nivel en los escenarios que se están definiendo. Bien, este gráfico, esta tabla, mejor dicho, sintetiza un poco los escenarios de cambio climático que en este momento se disponen en esta zona. Y es interesante disponer de esta información porque es un poco el resumen de lo que se está diciendo en este momento que se prevé. Si vamos a la previsión, digamos, con una centrada para final de siglo, se prevé que el nivel del mar medio ascienda 0,8 metros de aquí a final de siglo. Estaríamos hablando que en los próximos años subiría entre 15 y 16 centímetros, unos 20 centímetros en los próximos años, hasta alcanzar un nivel, en el peor escenario, lo que se llama el RCP 8.5, en el peor escenario que se maneja, de 0,8 metros. Eso es lo que se espera que suba ese nivel del mar medio a lo largo de este siglo. Además, queremos llamar la atención, y lo hemos incluido en el trabajo, que existen otros escenarios que se llaman escenarios extremos, high-end escenarios, que marcan que podría haber subidas mayores. No son escenarios esperables, pero son escenarios que se podrían dar si se dan algunas condiciones, sobre todo relativas al deshielo de las grandes masas de hielo de Groenlandia y de la Antártida. Y que se manejan en la literatura para, oye, no esperamos que no pase esto, pero habría que tenerlos en cuenta y ver qué pasaría si al final esto desgraciadamente sucede. Bien, en la tabla siguiente está, porque se ha mencionado también esta mañana en algunas ponencias, cómo se descomponen esos 0,8 metros. Esa subida de 0,8 metros o 1,3 o 2 metros en los escenarios extremos con poca probabilidad, recordemos, pero que hay que manejarlos para alguna seguridad, algunas instalaciones. ¿En qué se descomponen? Pues esos 0,8 metros, 0,3 metros son la expansión termal, que comentaba una ponente esta mañana, simplemente es el ensanchamiento del agua porque se calienta. Y luego ahí tenéis otro resto de componentes de deshielo, etc. ¿Cuál es la diferencia entre 0,8, 1,35 y 1,92? La diferencia básicamente está en cuánta cantidad de agua se considera que se derrite en las grandes formaciones de hielo. Y esa es una de las incertidumbres que hay de cara aquí al final de siglo. ¿A qué velocidad se va a ir derritiendo esas grandes masas de hielo de Groenlandia, que veis aquí, o de la Antártida? Y esa es fundamentalmente la diferencia. Que hablamos de 0,15 o 0,28 o 0,34, o si esto es Groenlandia, o si estamos hablando de la Antártida, de 0,16 a 0,4 o 0,8. Esa es la gran diferencia entre el escenario que se considera, entre comillas, más probable o los escenarios extremos. Bien, bueno, pues cogiendo esa información, lo que hemos hecho es ver cómo afectaría eso o qué zonas quedarían por debajo del nivel del mar en esos escenarios. Y hemos generado unos mapas que
se pueden pinchar aquí y se puede descargar, que es un artículo y que están los mapas en acceso abierto. Y estas son un poco las imágenes de esos resultados. Es decir, lo pintado aquí en oscuro serían las zonas que quedarían por debajo de ese nivel del mar. Y el primer resultado, que supongo que es conocido, pero que nos ha salido, es que en los escenarios probables, que siendo pésimo es lo que se considera probable, las zonas afectadas significativamente son los humedales costeros. Es decir, las zonas que van a quedar por debajo del nivel del mar son en su mayor parte humedales, o casi en su totalidad, humedales costeros. Es decir, ¿a quién va a afectar la subida del nivel del mar? Fundamentalmente a los humedales costeros que hay en el litoral. Este es el gráfico de cómo va a afectar a la red de humedales, a los diferentes humedales. Y entre ellos, el que destaca sobre todos los demás es la Albufera de Valencia, que es el que va a tener más superficie por debajo de ese nivel. Por eso, el resto de la presentación se va a centrar en la albufera. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de la zona que se quedaría por debajo del nivel del mar en el escenario RCP 8.5, que es de los probables el peor, que incluye 0,8 metros, y vemos cómo afectaría fundamentalmente a zonas pues, de marjales o zonas humedales. Sin embargo, cuando saltamos a los high-end, los escenarios extremos, de poca probabilidad, pero que son amenazas que están ahí, entonces sí que se ven afectadas zonas urbanas. Bueno, todas estas capas, si lo quieren consultar, están ahí en ese artículo, que repito es de acceso abierto y se pueden descargar. Bien, estos resultados además son congruentes con otros trabajos que hay. Y aquí, por ejemplo, hay un visor sobre zonas que quedarían por debajo del nivel del mar y que efectivamente nos confirman eso. En el caso de toda España, las zonas que se prevén más afectadas por la subida del nivel del mar pues son las grandes zonas humedales costeros, donde destaca Doñana, el delta del Ebro y también la Albufera de Valencia, que es un poco consecuente con los resultados que hemos mostrado. Ahí en este enlace pues pueden entrar en esta aplicación donde se ve los resultados para España y también para todo el mundo, para otros países. Quiero decir que estos resultados son comunes a lo que está en la literatura internacional, es decir, el primer gran afectado van a ser estos humedales litorales. Centrándonos ya en el caso de la albufera, pues esta es un poco la evolución. Lo que los resultados nos indican es la zona que quedaría por debajo del nivel del mar, que es en la situación actual, lo que sucedería en el corto plazo o en el largo plazo, y luego si consideramos esos escenarios extremos. Lo que se ve es cómo se va ampliando esa zona que va quedando pues, más baja que el nivel del mar. Bien, eso lo hemos analizado con un método de evaluación de riesgos y al final lo que nos indica este método es que el área afectada serían unas 3.200 hectáreas que quedarían por debajo del nivel del mar. Si lo trasladamos a volumen a final de siglo con este escenario, estaríamos hablando pues de 42 hectómetros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues, por ejemplo, para los cultivos de arroz, en este momento pues tienen que bombear una cantidad de agua a la albufera para compensar las cotas. Pues a medida que vaya subiendo el nivel del mar, pues ese volumen que tienen que bombear va a tener que ser mayor y ya tenemos un efecto económico en las actividades que tiene. Bien, por otro lado, aquí está la curva de gestión de niveles del lago de la Albufera, de la orden de la Consejería del 2008, y este es el aspecto que nos queríamos centrar. Es decir, a medida que vaya subiendo el nivel del mar, si queremos evitar que haya entrada de agua en lo que es el propio lago, en este momento la estrategia que se lleva, que se realiza, es mantener el lago de la Albufera pues unos 20 centímetros, creo que es, por encima del nivel del mar. A medida que vaya subiendo el nivel del mar, si no quieres que el agua entre por las golas dentro de la albufera, vas a tener que ir subiendo a su vez el nivel de la albufera. Entonces, el principal resultado que queremos mostrar en este estudio es que a medida que vaya subiendo el nivel del mar,
pues igual hay que ir actualizando. Miguel Ángel, perdona, 2 minutos. Sí, ya, termino enseguida, gracias. No pasa nada. A medida que vaya subiendo el nivel del mar, habrá que ir actualizando esta curva de gestión si nuestro objetivo es que no entre agua del mar por las golas, no que salte por encima de la barra de arena, sino que entre por las golas. Y entonces, aquí hay algunos datos, por ejemplo, se ha comentado, hasta ahora el ritmo de subida del nivel del mar histórico en los últimos años ha sido de 4 milímetros por año, 0,4 centímetros por década, 4 milímetros por año. Las previsiones de los modelos nos indican que eso se va a acelerar y en los próximos años va a subir a un ritmo de 11 milímetros por año. Y si consideramos los escenarios extremos, los high-end, podría ser superior. Con eso estamos viendo que el nivel del mar puede ir subiendo paulatinamente y en los próximos años, si no cambiamos la gestión, el nivel del mar será superior a esta regla de gestión que tenemos aquí en este momento definida. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues si a medida que vamos subiendo la regla de gestión y vamos subiendo el nivel de la albufera, lo que sucede, habrá más dificultad para bombear de las zonas de cultivo al propio lago. Habrá también, igual que reforzar las motas de protección para que no salga el agua de ese lago, pero también hay otros efectos, por ejemplo, en la calidad de las aguas. Hemos visto que si subimos el nivel de la albufera, al final tenemos más volumen de agua en el lago, ahora es de 20 hectómetros cúbicos, ese volumen será mayor y entonces los tiempos de renovación del agua del lago serán menores. Entonces ahí tenemos un posible efecto ambiental en la calidad de las aguas. La tasa de renovación, la cantidad de veces que se renueva el lago de la Albufera al año, en este momento, con un volumen de 20 hectómetros cúbicos y unas aportaciones del entorno de 300, pues son unas 12 veces de renovaciones al año. Si aumenta el volumen del propio lago y las aportaciones no cambian, la tasa de renovación, el número de renovaciones va a ser más bajo y eso puede tener consecuencias ambientales y en el ecosistema del propio lago. Simplemente lo ponemos encima de la mesa, oye, que esto hay que empezar a analizarlo porque esas tasas de renovación van a ir bajando. Bien, y entonces como conclusiones, y con esto termino, simplemente que con los datos de los modelos de cambio climático y de todos los estudios que en este momento están disponibles, que son muy amplios, el nivel del mar subirá 15 centímetros en las próximas décadas y llegará, o se espera que llegue a 80 centímetros a final de siglo, con un ritmo de ascenso de 11 milímetros por año. Lo que va a ser más afectados en estos escenarios son los humedales costeros, en nuestro caso la Albufera o Doñana o el delta del Ebro, y eso es común en muchos territorios. Solo si se convierten en realidad, esperemos que no, los high-end, esos escenarios extremos de mayor derretimiento de grandes masas de hielo, nos puede afectar a áreas urbanas de forma significativa. Y bueno, y que a este ritmo, por el 2040 o en esos años, pues el nivel del mar medio será el mismo que tiene ahora el lago de la Albufera, con lo cual, si se quiere evitar la entrada de agua marina, pues habrá que ir cambiando esa regla de gestión e irla actualizando pues, cada cierto tiempo e ir ascendiendo. Lo cual puede llevar como consecuencia pues, cambios en los niveles de explotación, afección a los usos, como hemos visto, e incluso afección ambiental por esos cambios en las tasas de renovación. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Me sabe mal ser tan estricta, pero si no, con esto y paso al siguiente ponente, que es Eduardo Casiraga. Eduardo Casiraga, por si acaso ha ido muy deprisa al principio, lo recuerdo, es investigador también del IAMA. Cuando quieras. Sí, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Carles, por la invitación y a toda la Junta Rectora, por supuesto. Yo voy a comentarles algunas cositas sobre un problema que podría tornarse muy importante, atendiendo también a lo que vienen comentando
colegas que han hablado antes sobre las consecuencias del cambio climático, sobre todo en las aguas subterráneas. El grupo de hidrogeología al que pertenezco lleva trabajando en el acuífero de la Plana de Valencia, que por supuesto incluye el Parque de la Albufera, el lago también, claro, hace unos 4 años y estamos empezando ahora mismo, en estas últimas semanas, quizás ya algún mes, a tratar de incluir la posibilidad de modelar los efectos de la salinidad en el acuífero, que como veremos en unos minutos podría ser muy importante si algunas de estas predicciones que nos han mostrado, por ejemplo, Miguel Ángel, ocurrieran. Voy a comentar algunos logros y también algunas necesidades que tenemos. En general se suele atribuir el aumento de la salinidad en las aguas subterráneas al fenómeno de intrusión marina, pero no es esta la única fuente a través de la cual puede crecer los contenidos de cloruros en los acuíferos. Aquí hay una lista de 4 o 5 posibles causas, enumeradas por Custodio en ese artículo que cito ahí y que aparece al final de la presentación. En cualquier caso, como no estamos en una clase de intrusión marina, me interesa más comentar qué peculiaridades o a qué nos enfrentaríamos si surgiera la necesidad de incluir la salinidad en los modelos de aguas subterráneas. Cuando la concentración de un soluto va cambiando espacialmente, esto afecta a la densidad del agua y, por tanto, la densidad del agua afectará al movimiento del agua en el acuífero. Luego, por supuesto, el transporte de cualquier soluto se verá modificado en relación a la situación de densidad uniforme. Es decir, que técnicamente ya tenemos un problema agregado a la modelación clásica y que es bastante complejo para tratar. Nos estamos comenzando a preguntar, ¿es esto lo que podría estar ocurriendo en la Plana de Valencia? Bueno, pues ahí es donde estamos ahora comenzando a trabajar. Si esto fuera así, pues tendríamos que tomar una serie de direcciones en nuestra investigación diferentes a las que veníamos llevando. Fotográficamente, para situar el problema al que nos enfrentaríamos, este sería el clásico esquema de un acuífero que está contaminado o que tiene un alto contenido de cloruros por intrusión salina, la cuña famosa de agua salada que se desarrolla por debajo del agua dulce, modificando la hidrodinámica del flujo, forzando a que el agua dulce ascienda hacia la superficie y generando estos manantiales o salidas de agua en el lecho del mar necesarias para poder adquirir una situación de equilibrio. Este es el problema clásico que se puede abordar cuando tratamos con intrusión marina. Pero en el caso del Parque de la Albufera podríamos tener otro problema, que es la salinización del propio lago. En ese caso el problema es bastante más inestable y lo que pasaría es algo como esto. Esto es un esquema adaptado de un trabajo que va a salir publicado en la semana que viene o la otra, ya está aceptado, que es en el que hemos colaborado desde el grupo y que modela la laguna de Pétrola en Albacete, que tiene unos altos contenidos de cloruros. Y ahí se ven en la parte superior cómo se van formando estos dedos por el agua salada, que está por encima de la dulce, es al revés de lo que ocurriría en el problema de intrusión marina. Y además se generan unos patrones de flujo completamente diferentes. Hay como unas células que se van retroalimentando y esos, dependiendo de la geología, por supuesto, y de los contenidos de cloruro, pues esos dedos pueden alcanzar unas diferentes profundidades. Podríamos tener también que resolver un problema así si se salinizara demasiado el agua del lago. Muy bien. ¿Cómo deberíamos abordar esto? Pues evidentemente necesitaríamos conocer de la mejor manera posible el potencial hidráulico. Esto, que es lo que medimos habitualmente con piezómetros, no es un problema perfectamente resuelto, pero se podría considerar que está más o menos resuelto gracias a la red de piezómetros de la Confederación.
Pero es fundamental para conseguir un modelo conceptual representativo de lo que está ocurriendo, caracterizar la salinidad de la masa de agua. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que medir contenidos de cloruros en muestras obtenidas en profundidad y, sobre todo, hacer sondeos verticales para tener una distribución vertical de esa salinidad que nos permita, si se diera la intrusión, delimitar la posición de la cuña de agua salada. También podríamos valorar este parámetro de salinidad o contenido de cloruros por medio de métodos indirectos, como pueden ser los distintos métodos geofísicos. Es muy habitual aplicar la tomografía eléctrica para obtener secciones verticales de la conductividad eléctrica. Y luego hay una serie de relaciones casi universales que nos permitirían transformar eso en contenidos de cloruros. Si no conseguimos esta caracterización suficientemente de detalle de la salinidad, será difícil poder diagnosticar con precisión lo que está ocurriendo en el sistema. Como les dije, la parte piezométrica la podríamos considerar resuelta. No solo la Confederación nos da la posibilidad de conocer la piezometría, hay un montón más de información a la que podemos acceder. Gracias a eso disponemos actualmente de un modelo de flujo con densidad uniforme, producto del trabajo desarrollado por 2 estudiantes del departamento desarrollando sus tesis de máster. Este modelo funciona, es un modelo bastante representativo de lo que ocurre a nivel de plana de Valencia. Cuando digo plana de Valencia hablo de las dos, sur y norte. Es el primer modelo que las engloba conjuntamente a las dos. Un modelo que se ha quedado viejo en el sentido de que ya lo estamos mejorando, ya tiene algunas mejoras con respecto a los productos de estos dos trabajos, y sería el punto de partida para avanzar en la línea de introducir los problemas de salinidad. Y ahora, ¿qué deberíamos o de qué disponemos para poder caracterizar esa salinidad? Bueno, la Confederación tiene una red denominada de intrusión, que es herencia de la antigua red del IGME. Creo que a partir del 2001 pasó a ser gestionada por la Confederación. Se miden todos esos parámetros y ahí ven la localización de los pozos que estaríamos dispuestos a analizar. En los de color verde se han medido cloruros, casi todos, y en los de color azul se ha medido la conductividad. He quitado simplemente o he señalado estos dos parámetros que serían los que nos interesan. El problema de estas mediciones es que, digamos, las series temporales no son homogéneas. Hay sitios donde se ha medido unas pocas medidas, hay sitios donde se ha medido más, y luego tenemos pozos donde se ha dejado de medir hace mucho tiempo. Entonces hay que trabajar esto de la mejor manera posible, extraer de aquí la mayor cantidad de información. También tenemos problemas con las profundidades, no sabemos a qué profundidad corresponde cada una de las medidas, qué representan esas medidas, y eso es lo que estamos empezando a investigar. He pintado aquí simplemente por tener una idea, pero hay que tomar con mucho cuidado estos gráficos. 4 pozos en la plana sur, 4 pozos en la plana norte y 4 pozos dentro del perímetro del parque, digamos. Así, generalmente, los valores no son extremadamente altos, salvo en algunos puntos, pero ya les digo, hay que todavía procesar esto con mayor detalle. ¿Qué proponemos entonces para poder abordar este problema? Bueno, tenemos que precisar exactamente qué representan estos valores. Sobre todo necesitamos conocer, si es posible, las características de las perforaciones donde fueron medidos, lo que nos permitiría asignar la representatividad de las medidas obtenidas. Deberíamos estudiar, si es posible, seguir midiendo, porque tengo entendido que se miden muy poquitos de esos pozos actualmente. Es importantísimo, sería muy importante comenzar a medir en más pozos y seguir midiendo en los que ya se estaba midiendo.
y si es posible determinar algún tipo de transecto perpendicular a la línea de costa donde medir con mayor detalle y con mayor decisión para poder caracterizar la forma que podría tener la cuña si es que hay intrusión marina. ¿Qué podríamos hacer si todo esto avanzara y si dispusiéramos por fin de una serie de buenas mediciones? Pues, por ejemplo, podríamos hacer perfiles en 2 dimensiones, en sentido vertical, donde se podría ver cómo es la distribución de la concentración de cloruros en función del espacio, que nos pintaría prácticamente cuál sería el perfil de la cuña de avance. Este es un ejemplo de la bibliografía ya clásica, hecho por Langevin, autor de uno de los software que se utilizan para modelar esto en el año 2001, el CWOT, y este es el artículo donde lo presentan. Podríamos conseguir algo así. Podríamos trabajar en 3 dimensiones. Esta es una imagen donde se visualiza en colores la concentración de los cloruros en la base del acuífero que modeló este señor, Langevin, que está en Florida, en la bahía de Vizcaya. Los colores indican eso que les decía, cloruros según esa escala que está ahí. Es un acuífero no tan profundo como el que trabajamos nosotros, pero que son 40 metros de espesor. Pero podríamos conseguir algo así. O quizás también trabajar al estilo de este trabajo que desarrolló el equipo de la Universidad Jaime I de Ignacio Morel, analizando la intrusión marina y sobre todo la deformación de la interfaz por los bombeos en la plana de Castellón. Eduardo, perdona, 2 minutos. Sí, ya acabo, sí. Gracias. Ahí lo que vemos representado es pues, concentraciones de cloruros también a distintas profundidades. Con mapas de este estilo pues, se podría tridimensionalizar la situación en base a interpolaciones o algún tipo de análisis posterior. Muy bien. Unas líneas solamente para enmarcar todo esto en el tema que nos reúne, el cambio climático. ¿Cómo o qué sería lo esencial que se vería afectado por el cambio climático en relación a la intrusión marina? Pues lo que nos han contado algunos colegas en estas horas que estamos reunidos aquí. Cambios en la recarga. Evidentemente, si va a haber menos precipitación, la recarga va a disminuir, aunque en el acuífero de la Plana de Valencia la recarga por precipitación no es la más importante. Tenemos el problema de los retornos de riego que superan ampliamente la recarga por precipitación. Y el nivel del mar, por supuesto. Si aumenta el nivel del mar en una costa con tan poca pendiente como la de Valencia, pues en la línea de costa avanzaría muchísimo hacia adentro. Esos serían los principales efectos o los efectos más clásicos. En cuanto al tema del lago, pues lo que acaba de contar Miguel Ángel, si vamos a estar aumentando el nivel del lago para poder compensar ese aumento del nivel del mar, pues eso puede también aumentar la profundidad a las que podrían llegar esos dedos de agua salada si se desarrollaran, claro. Entonces, como observaciones finales, no hay problemas numéricos en el sentido de disponibilidad de paquetes informáticos para trabajar con flujo y transporte bajo condiciones de densidad variable. Hay ya al menos 2 o 3 paquetes absolutamente contrastados, probados por muchos técnicos. El problema está en la falta de datos, sobre todo de contenidos de cloruro, de salinidad del agua, con lo cual debemos centrarnos ahora mismo en incrementar las mediciones que se hagan en campo de estas variables. Si queremos caracterizar solo la salinidad, quizás no necesitemos un modelo complejo tridimensional de flujo y transporte bajo condiciones de densidad variable. Pero si queremos analizar potenciales escenarios futuros derivados de cambio climático y sus consecuencias sobre el sistema modelado, pues en ese caso no nos vamos a poder escapar del modelo. Por lo tanto, bueno, pues estamos orientando nuestras, o parte de nuestras investigaciones hacia ese fin último, el de conseguir un modelo 3D de flujo y de transporte que tenga en cuenta el cambio de densidad debido
a la salinidad de las aguas subterráneas. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ya sin más, le cedo la palabra al siguiente ponente. El siguiente ponente es Héctor Moreno, que antes me he saltado presentarlo, pero Héctor Moreno también es un investigador de la Universidad Politécnica. Que pertenece al Centro Valenciano de Estudios Avanzados del Riego. Y, bueno, pues cuando quieras. Una cosa, por favor, intentar ceñiros al tema de los 10 minutos, porque a veces no sé serlo bastante dura y... Sí, sin problemas. Bueno, buenos días. Primero, dar la enhorabuena a la Junta Rectora por la posibilidad de exponer todo el conocimiento en base a la albufera. Creo que es necesario este foro para mejorarla en sí. Bien, yo voy a centrarme en el suelo y la albufera, y la primera diapositiva que quiero poner es esta, porque se habla muchas veces de la línea de costa, se habla del agua, pero generalmente no se tiene en cuenta nunca el suelo, y es el medio a través del cual las plantas tienen el crecimiento. Por lo tanto, es base para un ecosistema como es el caso de la albufera de Valencia. Bien, el suelo era una definición básica, pero nosotros nos vamos a centrar en un suelo normal, digámoslo así. Los suelos de la albufera son suelos hídricos que tienen una serie de características específicas, tienen condiciones de reducción, tienen condiciones de oxidación y reducción debido a la oxidación, a las condiciones de saturación. Aparte, en el caso de la albufera aparecen masas de materia orgánica debido al enterramiento de esa vegetación por los diferentes sedimentos. Por lo tanto, tenemos una amalgama de conocimiento en los suelos hídricos de la albufera que es importante conocer. Si nos centramos un poco sobre la teoría de qué es el suelo se forma en base a una serie de factores formadores, y si pensamos en la albufera, pues prácticamente son iguales. La pendiente es la misma, la vegetación, exceptuando, pues la gran mayoría es una zona de marjal, también tenemos la zona forestal. Entonces, ¿de qué dependerá la variabilidad de esos suelos? Pues principalmente del factor antrópico, es decir, el humano, o de los enterramientos que se hicieron en aquel entonces. Pero aparte de eso, hay un agente silencioso que no se tiene en cuenta, no se ve a priori, que es la salinidad, y es de lo que voy a hablar yo un poco en esta ponencia. Mirad, la salinidad de los suelos en sí pueden venir de muchas formas. En el caso de la albufera de Valencia, aparece bien por capa freática, el ascenso de la capa freática, estamos cerca de la costa. Fijaros, esto es una calicata que abrimos hace nada, y la capa freática, aunque no había agua en el campo, prácticamente estaba a pocos centímetros. Y también el otro caso que se va a dar es el aporte de sales debido al riego o la fertilización, pero principalmente en el riego. Y eso es en lo que voy a centrar un poco. Bueno, la afectación de los suelos salinos en sí, pues hablamos de afecta al rendimiento de los cultivos, pero sobre todo genera que el suelo pierda calidad. Esos terrones que estamos acostumbrados a ver cuando se labra la albufera, pues contra más se salinice, más contenido en sodio tengamos, pues va a perder esa estructura y por lo tanto las plantas funcionarán un poco peor. Por lo tanto, eso es principalmente lo que vamos a marcar. Para que tengamos una idea clara, en cuanto a la salinidad de los suelos, hablamos de un valor de conductividad eléctrica del extracto de 4. A partir de ahí son suelos salinos y el resto no son suelos salinos. Y también marcar, porque voy a hacer incidencia en ello, dos conceptos, la conductividad eléctrica del extracto del suelo y la conductividad 1,5 o 1,2, que son conductividades que se encuentran generalmente en los análisis. Muchas veces he encontrado con agricultores que me dicen, tengo una conductividad de 2, por lo tanto mi suelo no es salino. Y estamos hablando de conductividades 1,5. Una conductividad de 2 en 1,5 es un suelo salino. Ahora después lo veremos. Lo que nos da la salinidad del suelo en sí es la conductividad eléctrica del extracto, que es un procedimiento bastante costoso. En sí, para que tengamos una idea de lo que llevamos llevando en el Centro Valenciano de Estudios de Riego desde el 2010, un pelín antes, pues exactamente de suelos tenemos unas 2010 muestras aproximadamente, desde 2010 hasta 2021. 2021, el año pasado,
ahora se está desarrollando y, si no pasa nada, se publicará a lo largo de este año el primer mapa de suelos completo de la Albufera con todas sus variables. Gracias también a muchos agricultores que nos cedieron la posibilidad de tomar muestras, en poco recibirán todas las analíticas, y es la campaña más grande que se ha hecho, aparte de la tesis doctoral que desarrollé. Yo me voy a centrar en suelos, aunque de aguas también hicimos algunas experiencias, porque al final está todo correlacionado. ¿Pero qué nos basamos en suelos? Mirad, si hablamos de la salinidad del suelo o de los suelos de la Albufera, podemos decir que prácticamente en todos los años que tenemos datos bastante robustos, más del 50% de los suelos son salinos. Por lo tanto, el suelo de la Albufera de Valencia es salino. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Cuánto salino? Ahí tenemos una cuestión que ahora veremos. Podemos decir, de media, que el 67,5% de los suelos son salinos. ¿Por qué varía aumenta, disminuye el porcentaje de suelos salinos? Bueno, hablamos generalmente de los aportes de agua, de la calidad del agua y también de la precipitación. Ahora después lo veremos. Fijaros, en tendencia normal, los suelos de la Albufera aumentan la salinidad de profundidad. Lógico, estamos cerca del mar, por lo tanto, hay un efecto de la capa freática, de la intrusión, que da lugar a salinidades elevadísimas. Y ahora después comentar alguna de ellas. Si comparamos los estudios más completos que tenemos, 2010-2021, se produce que en profundidad, a unos 80 centímetros, la conductividad siempre es mayor. Además, viendo esto, podríamos decir, no, es que en 2021 el suelo es menos salino que en 2010. Esa sería la primera conclusión que podemos tener aquí. Pero no es del todo cierta, y ahora veréis por qué. Lo más importante de esta gráfica es que observar que en profundidad, como bien indica aquí, se aumenta la salinidad. Estos son los datos de 2010. En 2010 fue mi tesis y solo redacté hice la zona circulante al lago porque era donde más problemática se generaba y los agricultores nos habían comentado dónde se daba los problemas. Y si observáis, la media conductividad ya es superior a 4. Pero es que en 0,20 hubo puntos que se encontraron 16,63 decisiemens por metro. Estamos hablando de que si cultiváramos arroz en esa zona, la producción sería 0. ¿Vale? Esto no se da porque después hay un lavado de aguas que generalmente el agricultor lo que hace es lavar, aportar mucha cantidad de agua para que esa salinidad desaparezca. Pero estamos aportando agua directamente para lavar sales. ¿Vale? Bien, valores en 40-60 de 40. Para que nos hagamos una idea, el agua del mar está sobre 50, nos quedamos con esa idea, 50 decisiemens por metro. Por lo tanto, a 60, 40, 60 centímetros tenemos prácticamente una salinidad bastante elevada. ¿Vale? Esto sería el dato de 2010. Estos son datos ya del año pasado, de la Albufera de Valencia, completo del mapa que estamos realizando. Fijaros que aquí la conductividad bajó muchísimo, pero también encontramos valores de 0 a 20 de 10,45. Tengo que indicar que estos datos se toman en el periodo previo al inicio del cultivo, que es cuando están preparándose los campos y es cuando podemos acceder a ellos. Pero llegamos a encontrar valores de 0 a 20 de 10. Si no lavamos estas sales, pues tendríamos problemáticas con el cultivo. También encontramos valores elevadísimos y en profundidad aumenta. Y si os fijáis, el valor de conductividad media ha bajado. ¿En qué se basa eso? Y es lo que iba a hablar yo, la densidad de muestreo. Fijaros que yo me centré en la tesis inicialmente en la zona norte, donde más salinidad se encuentra. En cambio, en la zona sur, que hemos ampliado por primera vez, ahora en 2021, pues la salinidad es mucho menor. Por lo tanto, hay una relación directa entre la cota del terreno y la salinidad que se produce. Con incidencia, y ahora hablaremos también, incidiremos un poco sobre ello, en la zona norte. Sobre todo en la zona norte, el aumento de la salinidad es muy diferente al que se produce en la zona sur. Ahora comentaré. Bueno, esto es lo que había dicho. En función de la densidad de muestreo, esta disminución, porque al final se han cogido todos los datos y se han valorado, esa disminución puede ser que se dé a la densidad de muestreo. ¿Qué hemos hecho? Hemos seleccionado de la zona norte los mapas de los diferentes años que teníamos, 2010, 2017, 2019, 2021, los hemos representado, hemos seleccionado unos puntos al azar y hemos visto qué ocurría durante esos años en todos esos puntos. ¿Y qué es lo que pasa? Además, lo hemos separado un poco por zonas de riego. Oro, Favara, Júcar y la zona de suelo. ¿Y qué es lo que hemos explorado aquí? A priori podríamos pensar que si todo aumenta,
Si la salinidad en el suelo aumenta en todos los sectores es porque la albufera se está salinizando o no se está salinizando. En el Júcar, desde el 2019 ha habido un pequeño repunte, ¿vale? Pero prácticamente la tendencia es que ha disminuido. Ahora después hablaremos de 2010 y 2017. Fijaros, en la zona de Sueca se está produciendo un aumento de la salinización, pero fijaros en la acequia del Oro. La acequia del Oro y en la acequia de Favara están en la misma zona, en la zona norte, pero directamente hay una variación. Una no se está salinizando, el suelo, estamos hablando del suelo, y otra se encuentra salinizada en el momento que tomamos el muestreo. Si analizamos esto a más profundidad, comparando años entre uno y otro año, entre 2010 y 2017 se observa que hay una elevación, pero fijaros que todos los años, en la comparativa, siempre ha habido un aumento de salinidad en los suelos en la acequia del Oro, en la zona de riego de la acequia del Oro, para que nos centremos. En Favara se produce ese aumento. Héctor, perdona, 2 minutos. Sí, sí. Excepto el último periodo, si comparamos entre 2010 y 2021, ha habido una disminución. Lo mismo ocurre en el resto. ¿Y esto por qué se debe principalmente este aumento de la salinidad? Fijaros, estos son la precipitación media de cada año y en este periodo, entre 2010 y 2017, estábamos por debajo de la media, ¿vale? El último año, 2019 y 2020, también fueron 2 años de buen aporte de precipitaciones, por lo tanto, esto influye mucho en la salinidad. ¿Cuál es el origen de la salinidad? Bueno, pues tenemos que indicar que generalmente hay una gradación intensa en base a la salinidad, por lo tanto, podemos llegar a decir que la intrusión marina en la zona, la intrusión marina o la afección de la capa freática tiene influencia, pero fijaros que en la zona norte, en 0,20, la última, hay una incidencia que no corresponde, no tiene una correlación directa con esa salinidad, esa posible entrada de agua salina. ¿A qué se puede deber esto? Pues se puede deber a los aportes superficiales de agua que estamos teniendo. Yo en el último año no lo he analizado, pero cuando hice la tesis, la calidad del agua de la zona norte era peor que la calidad del agua que venía del Júcar. Por lo tanto, el aporte de sales era mucho mayor. Para que nos hagamos una idea, desde 2014 hasta 2016 también tomamos muestras de suelos en 2 puntos, alejados de la zona de Tancats, que es la más digamos, peligrosa, sensible, y se observa que no hay un comportamiento de las sales constante. ¿Por qué? Tomándose las muestras el mismo día de los diferentes años, en los mismos meses, el manejo de cada Tancat, de cada parcela, la suelta de aguas, la precipitación, varía muchísimo más. Pero sí que se centra en los periodos de cultivo. Fijaros que hay conductividades, es conductividad 1,5, superior a 0,65, que valdría la pena decir que son aproximadamente más de 4 decibeles por metro, que es marca lo que es la salinidad del suelo. Bien, esto tendríamos que tenerlo sobre todo en cuenta cuando se hacen los aisugón, los agricultores ya lo saben, ven en el momento en que empieza algo, sueltan agua para soltar sales, y esto es una aproximación que he hecho, y aquí dentro de nada acabaré. El arroz, a partir de 3 decisiemens por metro, se produce una reducción del rendimiento. Con una simulación de los datos de 2017, en la zona norte, que es la que más controlada tenemos, pues aparece que en esta zona, si se mantuviera la conductividad del suelo en la que está, que no es constante todo el año, va variando, pues en esta zona solo se produciría el 38% del rendimiento potencial de lo que es el arrozal. Aquí se reduciría muchísimo más, ¿vale? Es una simulación simple que hemos hecho. Como conclusiones, decir que los suelos de la albufera son salinos, eso es una cosa que es así, que la capa freática tiene influencia sobre la salinidad del parque, la cota del terreno tiene influencia, y así se ven las diferencias entre la zona norte y la zona sur, y en la zona norte tenemos que tener en cuenta que la acequia del Oro presenta un aumento de la salinidad. Los suelos se están salinizando. ¿Por qué? Pues posiblemente sean los aportes del agua que se esté llegando a esa zona. Eso habría que contrastarlo. Por lo tanto, la calidad de las aportaciones hídricas pueden estar generando salinización del suelo. Todas estas cosas son cosas que se tienen que empezar a testar. Líneas futuras, y aquí acabo, pues es necesario cruzar datos de producción y salinidad de los suelos. Los agricultores nos hablan puntualmente de que hay una reducción de la producción en ciertos puntos. Puede ser debido a esa salinización del suelo que se esté dando, pues tenemos que cruzar esos datos que ya ahora mismo no los tengo.
Es necesario un enfoque integral para el estudio de la calidad de los suelos y las aguas. Hay que ver cantidades de agua que entra, calidad de esa agua que entra. Todos esos datos tenemos que cruzarlos. Esto es un buen foro para ponerlos en funcionamiento y contrastarlos entre unos y otros. Es necesario un estudio pormenorizado de los tancats, en este caso, porque es la zona más sensible, y la zona norte porque, según nuestros datos, está empezando a salinizarse, continúa salinizándose, sobre todo la zona del norte. Y después es necesario un monitoreo de la capa freática y la salinidad de los suelos de forma continua. ¿Qué pasa si los suelos se van salinizando? Pues si se van salinizando, puede darse lugar, y ahora Concha sé que hablará de las variedades de salinidad. Esto es una hipótesis que no habría que contestar. Si aumenta la salinidad, pues posiblemente tengamos que desplazar variedades de arroz hacia variedades mucho más salinas. ¿Queremos eso o no queremos eso? Debemos de principalmente estudiarlo y preverlo en el caso de que queramos. Y con esto, muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra a la siguiente ponente, Concha Domingo. Como he comentado antes, que Concha Domingo es investigadora especialista en la producción de arroz del Instituto Valenciano de Estudios Avanzados. Cuando quieras, y por favor, intentar ceñiros al tiempo. En primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a explicar las actividades que llevamos en el Departamento del Arroz del IBIA. Nosotros, para quien... como digo, estamos en el Departamento del Arroz, en Sueca. También estamos también haciendo actividades en el Centro de Genómica del IBIA y nuestra actividad principal es la mejora de variedades. Llevamos varias líneas diferentes, una de ellas es la salinidad, que es de la que voy a hablar hoy. Bueno, Héctor ya nos ha contado los problemas que hay A ver, mejor. ¿Aquí mejor? Vale. Sí, vale. Vale, ahora. Bien. Las plantas de arroz son susceptibles a la salinidad. Con una conductividad eléctrica de 4,10 siemens por metro, ya sabemos que son suelos salinos. El arroz ya es sensible a partir de los 2,10 siemens por metro. Empieza a haber pérdidas de producción y realmente cuando ya llega a los 4,10 siemens, pues ya hay una producción de hasta un 32% de pérdida. En cuanto a la salinidad, bueno, hay diferentes, puede ser debido a diferentes iones. Uno de ellos es la salinidad, que para la sodicidad, que en este caso pues la relación de la absorción de sodio tiene que ser alta. Y aquí podéis ver en esta imagen cómo a medida que vamos aumentando la concentración de sodio va habiendo una más mortalidad y una atrofia en el crecimiento de las plantas. ¿Qué tipos de daños tiene el arroz frente a la salinidad? Es un carácter muy complejo porque la planta lo siente de diferentes maneras. Uno de ellos es la toxicidad por sodio y cloro, sobre todo por sodio. El cloro no es tan dañino, pero aparte también la planta sufre un estrés hídrico porque hay un desequilibrio del potencial osmótico. Y luego, además, también importante, hay un desequilibrio nutricional, que la planta, el sodio inhibe la entrada de iones como el potasio en la planta, por lo tanto, hay también una desnutrición. Por lo tanto, la planta puede responder de diferentes maneras frente a estos daños. Entonces, pues, tiene muchos mecanismos, como por ejemplo la restricción de la entrada de los iones, también la exclusión, pero luego tiene otras respuestas, como es la compartimentación de los iones, por ejemplo, en tejidos como las hojas viejas, de manera que las hojas viejas se mueren y la planta puede seguir viviendo. Y luego también a nivel celular los iones se van a las vacuolas encierran allí los iones de manera que la célula no se ve dañada por ellos. Y luego también hay una tolerancia tisular porque la planta también puede responder produciendo osmoprotectores. Dado todo este tipo de diferentes daños y respuestas, la planta no siempre es igual de sensible en todo su ciclo de vida. Las dos etapas más sensibles
es en el estado de plántula, donde la planta llega a morirse, pero en el estado de justo el inicio de panícula, cuando la panícula emerge, ahí también es muy sensible. En ese caso, o sea, es muy dañino para, sobre todo, o sea, la producción ahí merma mucho porque las espiguillas, una de dos, o son estériles o llegan no llegan ni siquiera la panícula a emerger de la vaina. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos que diseñar o mejorar una planta para que sea tolerante a salida, tenemos que tener en cuenta estos dos estados, porque que una planta sea tolerante cuando en el estado de plántula no quiere decir que luego lo vaya a ser en el estado adulto. Los síntomas que se aprecian es, como he dicho, una atrofia en el crecimiento, las hojas se secan, se enrollan y hay una gran mortalidad. En la etapa reproductiva pues hay un retraso en la floración y luego pues la reducción de las espiguillas, la esterilidad, la panícula no emerge y el peso del grano también se ve reducido porque el grano no se llega a llenar bien, hay una deficiencia en el llenado del grano y, por lo tanto, el rendimiento final de la cosecha es bastante reducido. Hay una variación, o sea, hay bases genéticas en la respuesta de la planta a la salinidad. Eso quiere decir que hay diferentes variedades que tienen diferentes tolerancias. Por ejemplo, he sabido de todos los agricultores de siempre que el bomba y el bombón son variedades que son más resistentes a salinidad, son las que se cultivan en Pego, que allí los niveles de conductividad eléctrica son más altos que en la albufera. Y, bueno, pues en algún estudio que hemos hecho podemos observar cómo realmente hay un grado de tolerancia de las diferentes variedades. Pero de media, las variedades que nosotros cultivamos en España son bastante susceptibles. Entonces, como digo, al ser bases genéticas, nosotros podemos plantearnos hacer un programa de mejora y es lo que estamos haciendo desde hace ya mucho tiempo. Conseguir una variedad de las características que sean es un proceso muy largo y puede llevar hasta 10 y 12 años. Nosotros nos planteamos hace tiempo dos estrategias. Una era la mutagénesis por irradiación, es una técnica antigua, y la introgresión de genes, o sea, es decir, alelos de genes que pueden conferir tolerancia a la salinidad, introducirlos en las variedades locales mediante cruzamientos. Empezando por la mutagénesis, como digo, es una técnica antigua, es muy limpia porque es una interacción física, de manera que los rayos gamma o neutrones rápidos irradian al embrión. El embrión es de manera al azar en cada célula. La parte que va a llevar al desarrollo de la planta y luego vamos a ver, lo que va a llevar luego a la panícula son solamente 3 o 4 células que cada una del embrión, que cada una ha recibido la dosis de manera diferente al azar. Por lo tanto, irradiando unas pocas semillas, al final podemos podemos rastrear la descendencia con una población más o menos alta. Aquí podéis ver un ejemplo en el que se ven esas dos plantas son resultado de una radiación que son plantas más bajas. Aquí nos planteamos también dos estrategias para el rastreo. Una fue en cultivo hidropónico para ver el estadio de plántula y luego un rastreo en campo para ver la tolerancia de la planta en estado adulto. Hemos hecho varios rastreos con diferentes variedades locales. El primero que hicimos fue el hidropónico, como digo, con una concentración alta de sal. Y aquí lo que hicimos, bueno, las dejamos durante 3 semanas en condiciones de sal y luego miramos la supervivencia. Vimos que había una serie de plantas, por ejemplo, de líneas mutantes que superaban a lo que es el control y, yendo más adelante, al final aislamos tres mutantes. 3 mutantes que presentaban, como veis en la imagen, realmente supervivencia en concentraciones altas de sodio. En este caso solamente estamos hablando de sodio, ¿de acuerdo?
Cuando estas plantas son adultas, como vemos, las panículas también se veían bastante afectadas. Perdón. También se veían afectadas, lo cual quiere decir que el que fuesen tolerantes cuando eran pequeñas no quiere decir que en la madurez también lo fueran. Nos llamó mucho la atención una de las variedades porque tiene una cantidad de sodio muy grande. Sin embargo, la planta tiene un aspecto muy saludable. Eso quiere decir que posiblemente la planta lo que está haciendo es poniendo los iones en las vacuolas, compartimentalizando para que pueda sobrevivir. Estos los hemos analizado. En esta parte de aquí podéis ver estos son análisis de transcriptomas. En él se puede ver que cada planta tiene alterado un mecanismo de defensa de respuesta a la tolerancia diferente. Y luego, otra cosa que hicimos fue llevarlas al campo y ver cómo se comportaban cuando las plantas eran adultas. Y ahí nos encontramos una sorpresa, y es que vimos que el que fuesen realmente tolerantes cuando eran las plantas jóvenes no tenían por qué serlo en el estado adulto. Y solamente uno de estos 3 mutantes, que no quiero esto porque se me va, la que le llamamos la T20, SAT20, esta en condiciones de salinidad superaba al control al parental. Concha, perdona, 2 minutos. Vale, acabo enseguida. Bien, esta variedad, vimos que lo que tenía realmente son alterados los transportadores de iones. Y voy a pasar rápido. Esto es otro análisis, el rastreo que hicimos en el campo. Aquí pudimos aislar una serie de plantas. Podemos ver en el medio como el parental, los mutantes superan en rendimiento al parental. Y arriba podemos ver cómo eran los márgenes del campo. Lo hicimos en un sitio en Amposta donde había habido intrusión marina. Entonces, la pasta saturada era superior a los 30 decimetres por metro, pero el nivel de la conductividad del agua afortunadamente era buena. Y, afortunadamente no, es que es lo que suele pasar, que el agua en estos momentos es muy importante para poder cultivar el arroz porque la calidad es buena. Vale. No me voy a extender mucho. La otra estrategia es la que estamos llevando de introgresar 2 genes. Uno es un QTL, es el que se llama Saltol, que es un gen que lo está utilizando todo el mundo en arroz, que lo que hace es conferir tolerancia a salinidad cuando la planta es pequeña. Y el otro gen que estamos introduciendo es un transportador de sodio y potasio. Pudimos comprobar con ensayos de Patchclamp que es capaz de introducir el sodio dentro de la planta, el potasio dentro de la planta, aún en condiciones de alta concentración de sodio. Eso quiere decir que lo que le está haciendo a la planta es permitir que la planta esté bien nutrida. Entonces, lo que estamos haciendo, como digo, haciendo cruzamientos, partimos de uno de los mutantes que os he enseñado al principio, lo cruzamos con una variedad que tenía estos 2 genes, una variedad muy antigua de la India, que aquí agronómicamente no es buena. La hemos cruzado, luego la hemos vuelto a cruzar con variedades locales, que en este concreto con Archila, la hemos vuelto a cruzar con Archila hasta que tengamos una variedad que sea igual que la local, pero que sea tolerante a la salinidad. En estos momentos estamos en la fase de evaluación, estabilización, homogeneización. Esto lleva muchos ensayos de campo y año tras año durante varias generaciones. Entonces, no las tenemos todavía, pero yo quiero lanzar aquí un mensaje optimista diciendo que posiblemente, vamos a ver, no serán plantas salocitas, pero por lo menos tendrán un poco de más tolerancia a la salinidad que las variedades actuales. Y nada, ya simplemente dar los agradecimientos y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Concha. Ya pasamos a los últimos ponentes, que son Eduardo Vicente y Juan Soria, que vienen del Departamento de Ecología y Microbiología. Y nada, aprovecho para presentarlos a los 2 juntos porque van a hacer parte de la misma ponencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a leer, para no enrollarme y reducirme a los 2 minutos,
que me he propuesto. El Grupo de Limnología de la Universidad de Valencia se fundó por iniciativa de la profesora María Rosa Miracle en 1980. Sus primeros trabajos fueron en la Albufera y voy a concretar uno, los estudios previos para establecer el estado ecológico del lago de la Albufera, financiado por el Ayuntamiento. Y vamos a decir que estamos a principios de los 80. Y se han seguido haciendo estudios, tesis doctorales y proyectos durante los últimos 40 años. La última tesis doctoral que se hizo, os puedo decir que se puede recoger, se puede descargar del sistema de la universidad para donde están todas las tesis, y fue premio extraordinario de doctorado. Varias tesis y más de 50 artículos ya están en la base de datos que está confeccionando la Comisión Científica. Esto sería la historia, pero pasando al presente, en uno de los grupos de trabajo en el que yo me encuentro, está centrado en aprovechar la herramienta de teledetección y en colaboración con los físicos, pues avanzar en los algoritmos para la buena interpretación, la buena utilización de las imágenes de teledetección. Con los satélites actuales, que hay varios, sobre todo si queremos resolución espacial, la serie Sentinel-2, si queremos resolución espectral, la Sentinel-3, podemos reconstruir el estado ecológico y la calidad del agua, digamos, retrocediendo hasta los años 90. Quiere decir que podemos conseguir 30 años de evolución del lago y poder ver imágenes del lago desde 30 años atrás hasta el presente. En los años, en estos momentos y a partir de las imágenes estamos diseñando algoritmos que nos permitan algo que consideramos muy importante en estos momentos, y es anticiparnos a las situaciones o estados de alarma. Repito la palabra, anticiparnos. No debemos tener que esperar a que nos digan que hay un bloom de cianobacterias o una muerte de peces por falta de oxígeno, etc. No, tenemos que anticiparnos a estos estados de alarma. Por tanto, como he dicho, déficits de oxígeno, presencia de blooms de cianobacterias o de otras algas tóxicas, podemos prevenirlos, saber que se van a producir. Bien, para algunos ejemplos voy a pasar ya la palabra a Juan Miguel Soria y creo que más o menos he consumido mis 2 o 3 minutos. Muy bien, pues vamos ahora a ver algunos ejemplos de lo que es la teledetección aplicada al ecosistema de la Albufera. Os podría contar un poco la historia de los satélites, pero como vamos un poco justos de tiempo, simplemente destacar que desde que las imágenes están disponibles libremente para el uso y los ordenadores se han hecho más potentes, nos ha permitido utilizar más la herramienta de la teledetección que está funcionando desde 1985, los primeros trabajos. Bien, son 2 series de satélites los que se utilizan, la serie Landsat de la USGS, de la NASA de Estados Unidos, que es desde 1972 que estaba funcionando, la serie 1, y así ellos van avanzando, la 1, la 3, la 4 y la 5, y actualmente todavía están en servicio la 7 y la 8 y la 9, que está a punto de volar. Estos se caracterizaban porque tenían un tamaño de píxel de unos 30 metros. La serie europea de la Agencia Espacial Europea comienzan un poco más recientemente, a partir de 2015, y con la serie Sentinel-2 tenemos mayor resolución, tenemos tamaños de píxel de 10, 20 metros y imágenes que pueden tenerse cada 5 días
y con la serie Sentinel-3 tenemos prácticamente imágenes diarias, pero con menor resolución. El tamaño de píxel viene a ser de unos 300 metros. Pero este tamaño tiene interés cuando lo que estamos estudiando son zonas amplias, ¿no? Por ejemplo, estudiar la Albufera se puede hacer con Sentinel-3 diariamente, o el Mar Menor o la costa del mar, ¿no? Entonces tienen su interés. Y esto es un sistema de trabajo en el cual uno descarga las imágenes de un servidor web, las puede procesar automáticamente o manualmente y calibrando con datos de campo podemos llegar a obtener los resultados que nos interesan. Y os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, estos serían mapas de anoxia de los que se intentan obtener cuando llega la inundación invernal durante el mes de otoño. El problema de la paja que entra en descomposición, pues parece mentira, pero el satélite es capaz de apreciar cómo un campo donde hay anoxia, el color del agua es diferente y, por lo tanto, con un tratamiento estadístico y datos de campo que el personal de la Generalitat va a contrastar en qué lugares hay anoxia, somos capaces de elaborar mapas prácticamente cada día que pasa el satélite de cuál es la situación posible de la anoxia en determinados lugares. Y luego vamos allí, contrastamos y vemos que es verdad, que si no hay anoxia hay hipoxia, pero no está en buen estado en ese momento. No sé si alguien ha visto por ahí el programa Terra Viva, hubo un documental de 4 minutos hace un mes donde explicábamos esto muy interesante para la gente. Pues es un ejemplo de lo que se puede obtener con el satélite. Me ha hecho mucho interés que el compañero de antes ha hablado de la salinidad en los suelos y cómo, por ejemplo, detectaba que últimamente iba bajando y, curiosamente, aquí tenemos un estudio que nosotros hemos hecho desde Landsat 5 al principio y con Landsat 8 de cómo aumenta el volumen de agua que está en la inundación invernal en los arrozales. Y qué casualidad que cuando ellos detectan que hay suelos con menor conductividad, nosotros detectamos que son los años en que más agua ha habido en el arrozal inundándose. Esto funciona, aunque parezca mentira. Bueno, pues son coincidencias, ¿verdad? Bajo está representada la lluvia y vemos también que efectivamente en invierno está más inundado el arrozal los años que llueve más también. Pero qué curioso que en los 4 últimos años ahí ha habido una tendencia a que ha habido más agua en el arrozal, que le ha coincidido con esa tendencia a que había menos salinidad. Pues son situaciones en las que coinciden las informaciones obtenidas por lugares diferentes. Tenemos otro ejemplo, al hilo de la cantidad de agua que se acumula en los arrozales en la inundación, de cómo son las tasas de renovación de la albufera. Claro, si sabemos cuánta agua hay en el arrozal, sabemos cuánta agua va a llegar por cada zona hacia el lago y entonces podemos estimar la renovación. Aquí tenemos una imagen de fondo que fue de la última vez que la albufera estuvo transparente, que fue en marzo del 2010. Y, bueno, pues si ya os dais cuenta, los que veáis bien los colores de la pantalla, veréis cómo hay zonas del lago que están así como más oscuras, que están así como por el centro, dirección a la Gola del Puchol, hace así como una mano, y esa era la zona que era más profunda, y las zonas más someras tienen un color un poco más claro. Esto ya os digo que hace casi 12 años que no ha vuelto a pasar. Pero eso nos ayuda sobre esa escena. Si aplicamos el volumen de agua que se ha recogido en cada zona del arrozal y luego se ha liberado, como por distintos sectores la tasa de renovación del lago es diferente. La tasa de renovación es 10, 8, según los años, 12 incluso, que nos ha comentado el compañero. Pero diferencialmente hay una diferencia grande. Hay unas zonas, como por el norte, donde se renueva más veces porque hay más zona, hay más aportación de agua para una pequeña zona del lago, mientras que esa zona oeste tiene mucha menor aportación, hay menos arrozales, llega menos agua y tiene una tasa de renovación diferente totalmente. Y en la zona sur, que llega mucha agua y se lava luego por la zona del Perellonet, hacia la Sequiota y la Gola del Perellonet, pues también tiene mucha más renovación. Es como hacemos uniones entre información que nos viene del satélite e información que tenemos de otros lugares. Por ejemplo, este artículo, en colaboración con Miguel Jover, que también está aquí, que fue el inspirador del problema de la turbidez en la albufera cuando hace viento, pues es verdad, tuvimos uno de los problemas que tiene el lago es que cuando hace viento no vamos a muestrear. ¿Por qué? Porque hay olas y hay movimiento, el barquero no sale. Como no podemos navegar, no podemos ver cómo está el lago. Pero un día que haya mucho viento y pase el satélite, sí que somos capaces de, mediante algoritmos, obtener unos mapas de turbidez en el agua del lago y entonces, bueno, estudiando la rosa de los vientos y las velocidades y las direcciones, pues somos capaces de ver qué días del año hay mayor turbidez. Incluso esto podría tener ideas de gestión
en la de que cuando el agua está muy turbia podríamos soltar agua de la albufera hacia el mar si hubiera disponibilidad de caudales, con lo cual podríamos eliminar sedimentos que están resuspendidos en ese momento. Y parecía una tontería, pero se hablaban de varios miles de toneladas las que podrían liberarse con un sistema de este tipo, si hubiera disponibilidad de agua para liberar, ¿no?, en ese momento. Pues son trabajos que nos muestran, veis ahí abajo está la escala de la materia en suspensión y cómo se distribuye en la zona abierta del lago, hay más materia en suspensión, y en las zonas que está en las orillas está más protegido y hay menor materia en suspensión. Y todo esto, pues necesitamos, claro, que ese día que pasa el satélite no haya nubes. Si está nublado no vemos nada, ¿no? Entonces son esas oportunidades de estudio que tiene. Y luego ya si unimos las aportaciones con la cantidad de agua, con datos de campo, con analíticas en el terreno, pues podemos tener estudios tan interesantes como este que pertenece a la tesis doctoral de una compañera, en el cual se estudia pues, la influencia que la agricultura y la conectividad y la gestión del agua pueden llegar a tener sobre la calidad del lago. Y estos son resultados. 2 minutos. Muy bien, es la última ya. Y estos son resultados ya muy recientes de los últimos años de analíticas en las cuales podemos ver cómo, a pesar de las distintas zonas regables que hay, que están señaladas ahí con distintos colores, los valores máximos que algunos elementos presentan, algunas sustancias, en el agua que llega. Y tenemos valores máximos, por ejemplo, de fósforo total que están en barbaridades como 2 miligramos litro, que eso es muchísimo. He dicho miligramos litro, no microgramos. Entonces, que en el agua de la acequia real se encuentren valores máximos de 2.000 microgramos, 2 miligramos litro de fósforo, pues es un problema de eutrofización en el lago como existe. Que haya en otras acequias del norte aportaciones de nitrógeno que pueden llegar hasta 20 y tantos miligramos litro de nitrógeno, pues es un problema de eutrofización. Claro, si esto lo unimos con los datos espaciales que podemos sacar con las imágenes de satélite, pues nos da lugar al final a un análisis de estos de sistema de información geográfica en el cual vemos pues, distribuciones de carbono orgánico, elementos contaminantes y todo esto. Entonces, estas herramientas la verdad es que son muy útiles y tienen una serie de pegas, y es que necesitamos datos de campo para que sea todo bien contrastado y bien validado, y sobre todo la disponibilidad de esas imágenes, que hay veces que queremos hacer el estudio y ese día está nublado, ¿no? Sabemos que el Sentinel pasa el día 5, el día 10, el día 15 y luego el día 10 está nublado. Pero bueno, es la servidumbre que tenemos también en el disponer de esta información tan valiosa y que realmente hemos visto en otras comunicaciones que ha sido muy interesante también, y como a nosotros en el aspecto de la limnología también nos resulta muy interesante. Pues con esto, muchas gracias por la atención y nada, creo que pasamos ya al turno de preguntas, si hay... Bueno, pues muchísimas gracias. Yo tengo que decir que vamos un poco ajustados con esta sesión, que además me han pedido que sea especialmente puntual. Entonces, les voy a pedir a los ponentes que suban un momentito. Voy a pedir a ver si alguien del público quiere hacer una pregunta. Muy bien. Y una cosa que voy a pedir, a mí me sabe mucho mal que no se pueda entablar más debate, entonces, bueno, pues como en estas jornadas ahora hay una comida, luego hay una pausa café, pues si alguien se queda con alguna pregunta por hacer, pues yo creo que no solo yo, sino también los ponentes estarán encantados de, si se hacéis en ese momento, pues contestaros la pregunta. Es para Héctor. ¿Habéis hecho un estudio? No. ¿Habéis hecho un estudio serio sobre el efecto que produce la perellona durante los meses de noviembre, diciembre y enero? Hicimos un estudio el 2019. Pero no era el objetivo de la salinidad en sí, sino para ver el efecto sobre las malas hierbas. No obstante, tenemos datos de salinidad que estamos tratando. El problema, ya habéis visto la cantidad de muestras que tenemos, el problema al final es personal que trate todas esas muestras. Las tenemos almacenadas y poco vamos tratándolas. Hicimos un análisis para ver la perellona en cuanto a las malas hierbas del arroz y había influencia en salinidad 1,5. Es decir, sí que había influencia en función de la perellona,
cantidad de tiempo que tenía la lámina de agua el campo. Pero lo hicimos en conductividad 1,5. Estamos tratando los datos del extracto para corroborar lo que sería la salinidad real. Bueno, no me he presentado, soy Ramón Ibor de la Vela Latina y agricultor. Y la siguiente pregunta es para Juan. El tema de la paja del arroz, cuando se quedan los campos que no es recogida, el problema que ocasiona. Si habéis hecho un estudio sobre ello. ¿Cuál soy yo? Sí, Juan Soria. Bueno, nosotros simplemente hemos constatado que sí que está el problema de la anoxia y que somos capaces de verlo en colaboración con el Parque Natural y con los vigilantes, que son los que hacen el trabajo de campo. Y aparentemente, si no llueve, sí que es verdad que aumenta el problema y que se extiende por el lago. Ahora, es verdad que en cuanto vinieron las lluvias el día 4 de diciembre, aquello desapareció. Entonces, es una herramienta que nos permite verlo, como ha dicho Eduardo, anticipar a que pueda haber anoxia. Y claro, ¿puede haber anoxia dónde? Pues es complicado ir a recorrer 14.000 hectáreas de arrozales y ver dónde está. Pero si los vigilantes toman 20 muestras en sitios distintos, vemos campos con anoxia y campos sin anoxia. Y eso lo llevamos a la imagen del satélite y sí que es verdad que nos da una idea de dónde puede estar el problema. Es que es un problema muy grande, sobre todo para la pesca. Ya. Sí, sobre todo porque, claro, si el agua anóxica la liberas al lago, porque, como decían, no, hay que aumentar la renovación. Claro, pero si la renovación supone bombear el agua del Tancat y enviarla al lago, entonces estamos cambiando el problema del sitio. El problema se soluciona con agua, eso está claro. Llueve y ya se acaba el problema. Viento, pero si se dan condiciones de estabilidad y de buen tiempo, la temperatura, el escaso viento y la serenidad hace que pueda llegar a ser un problema, sí. Es un problema grande, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias. Me sabe mal tener que cortar, pero ya sabéis que el tiempo pues a veces es un determinante. Yo nada más quiero dar las gracias a los ponentes por sus presentaciones, que han sido excelentes, y bueno, y a todos los que habéis estado en esta sesión. Y ya paso a Carles para que establezca. Gracias. Bon dia de nou a tots. Benvinguts els que no estàveu a primera hora del matí i que heu aplegat més tard a la reunió. I benvinguts també, honorable consellera, excel·lentíssim i magnífic rector, a l'acte. Jo, al llarg del matí, he pensat diverses vegades què comentar en aquests moments, perquè estaven en una situació en la que ni anaven a inaugurar i és massa pronte per a treure conclusions. Han aparegut al llarg del matí idees molt interessants. Em queden algunes frases soltes, com Juan Soria, que fa un moment comentava, necesitamos datos, els científics necessitem dades per a poder processar la informació. I també em queda una expressió de Francesc Larroca que obria, que parlava, no sé exactament el terme, però de les herències que deixem. La situació que tenim avui dia en l'Albufera és una situació en bona mida heretada. És una situació heretada d'unes condicions de desenvolupament molt ràpid i que no tinguen en compte els aspectes ambientals, que deixa un creixement urbà i industrial que genera un impacte terrible sobre l'ecosistema palustre. Sabeu que estem en un estadi d'hipereutrófia des de fa 40 anys aproximadament, llevat de 2 dels últims anys. Aquesta situació l'hem heretat i portem 40 anys pagant físicament o quantitativament o econòmicament i també de formes morals, perquè moltes vegades parles amb pescadors, parles amb gent de l'Albufera i veus l'afecció que aquest canvi ha tingut sobre la seva vida personal, pagant una factura que no ens pertoca,
pagant una factura d'un model de desenvolupament desequilibrat que es va executar fa 20 o 30 anys o més, 40, 50 probablement. En aquests moments estem en una situació molt pareguda. Estem en un moment en què si no desenvolupem correctament determinades accions, en què si no posem en marxa determinades mesures per a un canvi que ja no és un escenari de futur, sinó que cada vegada més és un escenari real, que observem que s'està materialitzant en increment de temperatures, en ascens del nivell marí, en increment dels temporals, que ha destacat Josep Pardo com un dels efectes més importants per a la restinga, o de manca de recursos hídrics en la capçalera dels rius, si no actuem cap a aquests problemes, estarem actuant com en generacions passades quan posaren en marxa aquest model de desenvolupament. Estarem deixant un llegat terrible per a les generacions que ens segueixen i que venen d'immediat. En la qual cosa, el missatge que jo crec que hem de llançar, que estem llançant, i en el que, en certa manera, la comunitat científica no té dubtes, és que estem davant d'una situació d'emergència i que és necessari actuar. I que la manera d'actuar és tindre aquestes reunions de manera sovint per a poder compartir aquestes impressions, per a poder compartir els treballs de recerca i per poder identificar les necessitats. Necessitats de financiació d'investigació científica i necessitats de monitorització per a poder observar els canvis que s'estan produint. Dit tot això, que és el que no pensava dir, ara sí que vaig a comentar el que pensava dir, que és simplement un agraïment a la Conselleria per l'aposta que ha fet per aquesta comissió científica des del minut 1. Paula, el primer dia que vaig assumir el càrrec, vaig anar en aquesta idea i ha donat suport a que constituïm una comunitat científica entre totes les persones que estem treballant a l'Albufera per a poder cohesionar investigacions que s'estan fent de forma molt separada en les 3 universitats i en altres centres. Gràcies a la Conselleria també per tot el suport logístic a aquesta reunió, també des del minut 0 en el qual la vam proposar i per desatascar problemes quan els hem tingut en els últims dies. Gràcies a la Càtedra de Canvi Climàtic. El seu director no ha pogut estar presencialment amb nosaltres, però ha estat este matí online i està Celsa Monrós avui entre nosaltres, pel suport que també ha donat a l'organització de la jornada, també al Centre Valencià d'Estudis del REC, pel suport material i de capital humà a l'organització de la reunió, i a la Universitat Politècnica per acollir-nos, però bueno, estant a casa és probablement una redundància fer-ho. I dit això, cedís la paraula a l'honorable consellera Mireia Mollà per a que he de remarcar que tant la consellera com el rector han tingut molt d'interès en estar ací i han pogut trobar aquesta coincidència en les agendes per a que no faltàrem en aquest dia tan important per a la comunitat científica d'Albufera. Gràcies i té la paraula, Mireia. Bon dia a tots i totes. Gràcies, Carles, director de la Junta Rectora, membres de la Junta Rectora, companys i companyes, excel·lentíssim rector, gràcies per estar ací. Òbviament, a la secretària autonòmica, Paula Tuzona, directora general de Transició Ecològica, Celsa Monrós. Òbviament, també a tots els ponents, perquè no solament els que han pogut intervindre fins ara, sinó els que vindran esta vesprada, van a tindre que aportar moltíssim dels seus coneixements als desafiaments, veritat, i això és el que esperem. És a dir, al final el que esperem és prendre bones decisions perquè estiguen fonamentades en els treballs, en els estudis, en les dades, en totes les tècniques, les millors tècniques possibles, tot el millor coneixement a l'abast d'un repte magnànim que és aquest desafiament del canvi climàtic respecte a l'Albufera. Voldria agrair també, i ja ho ha mencionat Carles, al Centre Valencià d'Estudis de REC, a l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i el Medi Ambient, a la Càtedra de Canvi Climàtic i a tots vosaltres en les diferents esferes del coneixement que esteu treballant. En aquest cas, per exemple, també l'IVIA, en tot el que té a veure en la part arrossera. Tots sabem al final de lo que estem parlant, és a dir, ningú té que descriure l'Albufera en esta sala per saber de lo que estem parlant. Sempre fem recurrentment l'aigua, el llac d'aigua dolça més important d'Espanya, d'Europa, amb totes les seues figures de protecció, no només el llac, sinó el propi parc natural, que sempre, a més, volem fer aquesta diferència quan parlem per a donar-li el valor suficient a la magnitud de l'element natural del que estem parlant. Moltes vegades, a més, parlen que és un lloc de convivència entre interessos en moltes etapes de la vida que
que han estat treballant a vegades de manera descoordinada, a vegades agredint-se, a vegades de manera coordinada i dialogant, és a dir, ha tingut moltes etapes l'Albufera en la seva història, però clar, ara estem davant d'un repte que no és nou, no és que això, sinó que fa molt de temps que se tindria que haver abordat i se tindria que haver parlat d'ell, i és com pot impactar el canvi climàtic en l'Albufera. I té molts elements que són compartits en l'escena mundial, no solament el calfament global en general, el nivell del mar, tot el que comporta l'impacte que fa en l'ecosistema, tot. Al final tenim que estudiar totes les ferramentes possibles i per això aquesta idea, Carles, en seguida la vam entendre, vam pensar que era important tindre aquest comitè científic i de manera tan ampla, és a dir, que tenia multinivell i multisectorial, perquè hi havia massa preguntes i massa respostes que obtindre. Jo crec que també és important saber que al final estem en un territori, la Mediterrània, que l'últim informe de l'IPCC, a banda de destacar quines són les dades globals que certifiquen i li donen valor a totes les dècades que porten els científics alertant del canvi climàtic i els seus efectes, a part d'assenyalar a les persones com els causants precisament d'aquest canvi climàtic, és de veres que quan se mapegen les zones més vulnerables del planeta i te diuen que la Mediterrània és una de les zones on se podrà viure amb major virulència els efectes del canvi climàtic, et sotmet a una reflexió profunda sobre la nostra responsabilitat precisament de que en aquest territori puguem encertar sobre les actuacions de mitigació i adaptació d'una manera més rigorosa i més valenta. Jo crec que això és la primera qüestió que te ve al cap, és a dir, si nosaltres estem en un territori tremendament vulnerable, si l'Albufera està en un territori tremendament vulnerable als efectes del canvi climàtic, és responsabilitat analitzar precisament quins són aquests efectes que poden tindre i encertar en les accions que puguem escometre. I, per tant, per això estem ací. Vull dir, per això, perquè tenim l'obligació de respondre a aquestes preguntes i fins i tot fer-nos més preguntes de les que ara mateix ens estem fent. És de veres que l'Albufera en la seva història ha passat etapes complicades i nosaltres també, i a més això ho refrenen els estudis que esteu elaborant, molts de vosaltres, esta no és una de les èpoques més complicades en algun dels elements que podem posar damunt de la taula. Lo qual no lleva que tinguem que caure en la satisfacció, és a dir, bé, han hagut moments on hi ha hagut tremenda irresponsabilitat de gestió i de decisions polítiques, han hagut elements propis de la climatologia o altres que han pogut tindre èpoques més complicades. Ara tenim algunes dades que són positives i això ho destaquen els informes dels diferents instituts, càtedres, etc. Però ara mateix, encara que puguem tindre de cara certs elements, no podem quedar-nos en la paràlisi. I, per tant, hem d'activar, o almenys ho hem entès la Conselleria, això és el que vam entendre des del minut 1, i jo crec que en la Junta Rectora va ser el que se va demanar, que s'activara un pla integral, un pla d'acció multinivell i amb molts factors que són determinants per al futur immediat de l'Albufera. I d'ahí és per lo que s'han dissenyat diverses vies, i ja dic, i no són les úniques respostes, però creiem que són importants. I jo crec que el comitè científic les ha de conèixer per ajudar-nos a que aquestes vies siguin exitoses i obrir noves altres que tindran que vindre. Sabeu que tenim una preocupació sobre la qualitat de l'aigua de l'Albufera i per això vam plantejar aquest nou col·lector oest, aquesta nova depuradora, etc., que captara aquestes aigües brutes, aquesta contaminació, aquests aportaments d'aigua que arriben a l'Albufera i que contaminen, embruten les seues aigües i, per tant, la qualitat de la mateixa. És una obra important, molt important, però tindre aquesta solució i tindre ja consignats els més de 100 milions d'euros que val aquesta infraestructura, crec que és algo a destacar i forma part d'aquest
pla estratègic, d'aquest pla d'acció integral multinivell que mencionava. I ahir resoldrem per almenys el 50% mínim d'aquestes aigües que arriben avui per avui a l'Albufera i, per tant, millorarem la qualitat de les aigües. Sabeu que estem treballant, i a més de manera coordinada, i no ha sigut fàcil i serà complicat, en el Pla Integral de Gestió de la Palla de l'Arròs. El que preteníem era no solament poder gestionar i captar aquest residu, sinó ser possible transformar dintre del marc de l'economia circular en un recurs, sobretot perquè així, aleshores, se pot fer millor la gestió, la captació, pot tindre un aprofitament, pot tindre un valor afegit, reintroduint-se en aquest concepte circular i pot ajudar a algo que històricament ha sigut tremendament complicat i que als arrossers li costa molt saber com gestionar la palla, no poden arribar a assumir en condicions la seva gestió també per els costos que suposa la mateixa i, òbviament, el tindre la palla o no recollida pot suposar en alguns moments episodis que ja haveu mencionat d'anòxia, etc. Ahir, aleshores, crec que és important destacar el conveni que hem firmat per a poder convertir aquesta palla en biogàs, al final un sistema també, no serà l'únic, requerirà molt, però va en la línia de fer aquest pla integral de gestió de la palla per acordar una cosa que també històricament ha sigut conflictiva i és que la crema no siga l'element estructural de la gestió d'aquest residu agrícola. I, per tant, ha de prioritzar-se, òbviament, les solucions d'economia circular, de gestió i economia circular, i molt excepcionalment la crema i no de manera estructural, com ha passat fins ara. Sabeu que tenim diversos projectes de gestió directa sobre el medi del parc, hi ha de tots centrades en la restauració d'ullals, de l'adquisició i restauració de tancats, restauració de l'orla de la vegetació de l'aiguamoll, el manteniment de les connexions hidràuliques i la recuperació de motes. Això ho hem parlat i crec que ha sigut important traslladar-lo a la Junta Rectora per a que ens proposaren també les pròpies accions i ahí hi ha una consignació pressupostària important. Estem parlant d'entrada ja de 12 milions d'euros, però nosaltres no descartem i no ens quedem només que en aquests 12 milions d'euros tenim el càlcul de lo que se necessitaria per a fer una restauració ambiental integral i completa que serien de 70 milions d'euros, en el qual estem parlant que s'ha de multiplicar per 6 recursos econòmics per a poder fer tota aquesta actuació tan important de restauració ambiental i no anem a deixar de treballar per aconseguir els recursos de manera àgil i immediata perquè ens agradaria que això no se convertirà en una restauració per fases massa llarga i massa complicada, sinó puguem resoldre aquesta actuació d'una manera de present, de manera efectiva. I com vos contava, al final d'aquestes 3 mesures hi ha una altra, la quarta, que és la necessitat de l'aportament de l'aigua, la garantia d'aquest aportament de l'aigua que estem treballant i que hem al·legat i que també ho han fet entitats, ajuntament, etc., per a que hi hagi una aportació estable i garantista dintre d'aquesta revisió que s'està fent del pla hidrològic i, per tant, treballant amb la Confederació i amb el Ministeri de Transició Ecològica per a que se situe aquests 74 hectòmetres cúbics a l'any imprescindibles per a l'ecosistema dintre del marc de la planificació i que no estiguen, i aquí és l'element, el denominador important, que no estiguen supeditats a altres tipus d'actuacions, a altres tipus de millores, modernitzacions, etc., que alliberen aigua que avui s'està emprant en sistemes de rec, etc., per aportar a l'Albufera. I, per tant, s'ha de fer aquesta garantia hídrica dintre de la planificació hidrològica perquè jo crec que la majoria de vosaltres, si no tots, he escoltat les 4 últimes intervencions, haveu insistit en que l'element de l'aporte de l'aigua és l'element que canvia la situació o fa que el desafiament de l'Albufera davant del canvi climàtic estiga en millors condicions o no.
Això no serà fàcil, esta última, però és la més necessària, molt probablement. L'altra són qüestions de gestió, d'aconseguir els recursos, de barallar-los, de planificar-los, de sacar licitacions, d'executar-los, però este crec que és el gran element de discussió. Si entenem que l'Albufera ha de tindre precisament aquesta garantia hídrica que no estiga supeditada a altres interessos o a altres moments i que, per tant, li dona la seguretat d'estar en les condicions òptimes. Això és el que nosaltres... Això era el nostre full de ruta, esta legislatura, però han aparegut amenaces i no són noves. I jo crec que avui és un bon dia per aprofitar i assenyalar-les. En l'estudi ambiental del projecte de regeneració de les platges del sud, que va fer el propi Ministeri de Transició Ecològica, va assenyalar quines eren les afeccions més directes que tenia l'Albufera. No s'esperava més aportacions de sediments, hi havia una evident pujada, hi haurà, del nivell del mar respecte als efectes del canvi climàtic i les possibles ampliacions del port de València com a causa que impulsa l'erosió de la costa. Diu literalment que aquestes causes, aquestes tres, afecten a l'acció erosiva del mar sobre la costa i, per tant, la no actuació en el front costaner comporta una progressiva erosió i representa una clara amenaça per a la conservació del parc natural de l'Albufera. Si mireu, una és que no s'esperen les aportacions de sediments. És un element important. La segona és la pujada del nivell del mar per als efectes del canvi climàtic. I la tercera són possibles ampliacions del port. Quan uno veu aquests tres, se dona compte que la tercera, única i exclusivament, depèn d'una decisió humana, política, de dur-lo a terme o no. Les altres dues tenen un caràcter molt més complex i que ha de treballar, com us deia, en moltes solucions, però l'última depèn d'una decisió política, humana, que se pot evitar. I, per tant, crec que és un moment de reflexionar sobre l'estat de l'Albufera, sobre les necessitats de gestió, sobre les necessitats de planificació, d'inversions, de solucions tècniques, de coneixement, etc. Però el que diria, i per acabar, és que no caldria ficar més elements d'errors humans, de decisions polítiques equivocades a comptar dintre del present i el futur de l'Albufera. Perquè això seria també un bon camí, o bona conclusió, no solament científica, sinó ètica i social, el que intentem estalviar-li a l'Albufera més agressions que sols nosaltres decidim provocar-li. Així que agrair-vos moltíssim, per acabar, me fa massa llarga la jornada, agrair-vos als ponents de nou, agrair-vos l'enorme treball que heu estat fent durant molt de temps, no serà que comenceu a partir d'ara, i el que fareu a partir d'ara, que estic convençuda que ens ajudareu a que l'Albufera puga desafiar els efectes del canvi climàtic en millors condicions. Gràcies. Gracias, Mireia. Tiene la palabra José Capilla, rector de la Universidad Politécnica. Muchas gracias, Carles. Honorable consellera, bienvenida de nuevo a la Politécnica. Presidente de la Junta Rectora, estás en tu casa, al fin y al cabo. Y también me has ayudado a mí muchas veces cuando he organizado eventos que he necesitado a alguien que supiera de la Albufera y te lo agradezco ahora públicamente. Vicerrectora de Investigación, secretaria autonómica, directora general, ponentes, colaboradores en la organización de la jornada, hay institutos de investigación, centros de investigación de la Politécnica, asistentes. Pues yo voy a ser mucho más breve. No tengo la información y datos que puedan aportar la consellera y el presidente de la Junta Rectora, pero sí que me gustaría subrayar algunas cosas. Primero, que es un honor para la Politécnica poder alojar esta jornada científica donde se está discutiendo de los muchos aspectos en los que el cambio climático puede afectar a este delicado ecosistema. Esto es lo primero que hay que subrayar. La Albufera, yo también he trabajado en la Albufera, pero solo sé poquito de la Albufera, lo tengo que reconocer. Y además, cuando uno trabaja
en algo relacionado con la albufera se da cuenta de lo poco que sabemos, ¿eh? Y además esto lo ha mencionado también Carles, yo creo muy claramente, y bueno, me duele seguir oyendo lo que ya decíamos hace 30, 20 años, ¿no? De la falta de datos, la falta de investigación, de exploración, de monitorización para poder verdaderamente hacer modelos matemáticos que predijeran mejor y ayudaran a un disfrute, no me gusta decir uso, un disfrute más sostenible de la albufera. Porque la albufera es un sistema, es un patrimonio, por supuesto, de los valencianos, es un tesoro, diría yo, desde el punto de vista social, cultural, científico, medioambiental, y que ha tenido una evolución a lo largo de los siglos, y seguro que lo conocen mucho mejor que yo mismo, increíble. Es un ecosistema muy afectado por, digamos, la actividad antrópica. No tiene nada que ver la albufera de hoy con la de hace 3 siglos. Era un lago de agua salada, ahora es otra cosa. Y hemos vivido muy de cerca, y lo comentaba, nos lo recordaba Carles, pues los tiempos del desarrollismo, por decirlo, de esa industrialización rápida, el grave daño que se hizo a este ecosistema. Gravísimo daño, que todavía hoy subsiste, aunque está mucho mejor, pero todavía tenemos en los lodos de la albufera atrapados metales pesados, bueno, han entrado especies foráneas, ha habido un daño que seguramente nos impide incluso saber realmente cómo estaba la albufera hace, pues no sé, 70, 80 años, porque este es un problema que tenemos cuando estamos recuperando sistemas medioambientales. Pasa con las riberas de los ríos, con los lagos, con todo. Y este problema evidentemente lo tenemos con la albufera. Y el cambio climático pues, es evidente, y aquí lo estaréis viendo, el cambio climático va a tener una afección importante en todo lo que es la hidrología. Nos recordaba la consellera lo importante, lo básico que es el tema de los flujos de agua, de entrada y de salida, para el comportamiento del ecosistema. El cambio de las temperaturas, los cambios en el nivel del mar, o sea, es un ecosistema extremadamente sensible, y además de trabajar para poder disfrutarlo de manera sostenible, tenemos que ver cómo hacer frente a todas estas amenazas que están ahí, son muy reales. Yo recuerdo, yo he estado involucrado en algunos de los, bueno, involucrado, incluso era a lo mejor yo el que estaba haciéndolo más bien en primera persona, la realización de modelos matemáticos de todo lo que es el acuífero de la plana sur de Valencia, sobre el cual está la albufera. Y recuerdo las enormes dudas que nos surgían a la hora de entender cómo estaba funcionando realmente aquel sistema hidráulico. Aquí veo a mi compañero de instituto, a Eduardo, que seguro que sabe mucho más que yo en este momento, porque yo me he desligado de estas cosas. Pero para que nos hagamos una idea de cómo son las cosas, pues un primer modelo que hicimos hace tiempo, hace ya años, era para evaluar cuál podía ser el impacto en la albufera de la mejora de la eficiencia de los ríos, perdón, de los riegos, no hablo de los arrozales, sino mucho más aguas arriba, se estaban sustituyendo riegos a manta por riegos por goteo, y esto tenía una influencia tremenda en el agua que se infiltraba, que iba al acuífero, y que por tanto en principio podría ser un agua que dejaba de llegar a la albufera y por tanto se iba a renovar menos el agua de la albufera. Bueno, hay muchas dudas de que ahora las cosas funcionen como entonces pensábamos, pero el problema es tener datos, sabéis que en la Politécnica se han desarrollado multitud de proyectos relacionados con la albufera. También en el Tancat de la Pipa hemos tenido incluso algún proyecto live muy interesante, colaborando con nuestras administraciones en el tema de los filtros verdes y tal. Y en algunos proyectos europeos que he tenido, siempre me ha gustado, lo he hecho varias veces, llevar a investigadores de otros países a conocer ese patrimonio que tenemos ahí, a explicarles lo que se estaba haciendo para recuperarlo. Es realmente un sitio apasionante. Y tenemos también personas en la Politécnica, estaba mirando a Miguel, muy preocupadas por la parte social y cultural y patrimonial que supone este ecosistema. Y hay cosas que suponen un valor patrimonial intangible enorme. Por eso decía que esto es un tesoro que tenemos los valencianos. Enhorabuena de nuevo, Carles, por organizar este tipo de jornadas, yo creo que muy necesarias, de reflexión. Ojalá avancemos mucho más, yo creo que se está haciendo, pero yo creo que todo lo que hagamos es poco. Tenemos ahí un desafío por delante impresionante para realmente conseguir que la albufera y todo su entorno sea lo que queremos que sea y podamos disfrutarlo
de una manera comedida y, como digo, sostenible todos los valencianos y valencianas. Y bueno, esto es una clausura a mitad jornada. Entonces, bueno, yo estoy seguro que la jornada está siendo muy fructífera, muy interesante, que estarán habiendo debates. Solo he podido atender al final de la ponencia anterior, he podido escuchar a Carles y a Mireia, afortunadamente, toda la información que nos han dado, pero desearos bueno, una muy fructífera restante jornada, estoy seguro que lo va a ser. Muchas gracias. Gracias, José, por tus palabras. Y solamente una qüestió logística i un oblit. L'oblit és per a les persones que estan seguint-nos online, que estan sent més de 50 en alguns moments. Ja pràcticament en aquests actes n'hi ha més persones fora de les sales que en les sales. I agrair-los les intervencions i espero que continuïn intervenint a partir de les 4. I la logística és que per a dinar ens anem a traslladar al restaurant El Trinquet, que està a l'altra vora del jardí. Ara caminarem tots cap allà. Se servirà en la terrassa del restaurant El Trinquet. Vos esperem a tots allí i a les 4 ens tornem a trobar així per a continuar la sessió. Moltes gràcies a tots i fins d'ací no res.